¿Cómo un hombre que conquistó el mundo fue derrotado por sus propios amigos? Esta es la pregunta que nos lleva al corazón de uno de los eventos más dramáticos y trascendentales de la historia antigua, el asesinato de Julio César. En el 15 de marzo del 44 a.C., conocido en la historia como los Ides de Marzo, Roma fue testigo de una traición que cambió para siempre el destino de la República. Un hombre que había escalado a la cima del poder, que había liderado ejércitos invencibles y se había convertido en el gobernante más influyente de su tiempo, cayó no por las manos de sus enemigos en el campo de batalla, sino por las dagas de aquellos a quienes consideraba sus aliados más cercanos. Julio César no era un líder ordinario, era un estratega militar brillante, un político astuto y un visionario que soñaba con transformar Roma en un imperio bajo su control absoluto. Sin embargo, su creciente poder y ambición despertaron recelos y temores en el seno del Senado romano. Algunos veían en él un salvador, mientras que otros lo consideraban una amenaza inminente para la República. A medida que César acumulaba títulos y honores, proclamándose dictador perpetuo, la tensión en Roma alcanzó un punto de ebullición. Los ideales republicanos de libertad y autogobierno parecían desmoronarse bajo el peso de su dominio. La conspiración que llevó a su asesinato no fue una decisión tomada a la ligera. Fue el resultado de semanas, si no meses, de reuniones secretas, debates acalorados y decisiones desesperadas. Los conspiradores, liderados por figuras prominentes como Casio y Bruto, se enfrentaban a un dilema moral: eliminar a César, el hombre que había hecho tanto por Roma, o permitir que consolidara su poder y destruyera lo que quedaba de la República. Esta fue una decisión cargada de riesgo y ambigüedad, pero para ellos era una cuestión de vida o muerte, no solo para ellos mismos, sino para la supervivencia de Roma como la conocían. El asesinato de Julio César no fue solo un acto de violencia política, fue un evento cargado de simbolismo, una confrontación final entre la ambición personal y el bien común, entre el deseo de poder absoluto y la defensa de la libertad republicana. Pero, ¿qué llevó a estos hombres, algunos de ellos amigos cercanos de César, a cometer tal acto de traición? ¿Qué tensiones ocultas, miedos y ambiciones los impulsaron a tomar las armas contra el líder más poderoso de su tiempo? Quédate con nosotros para descubrir los secretos y las traiciones que llevaron a la caída de uno de los hombres más poderosos de Roma. En este viaje, desentrañaremos las motivaciones, las conspiraciones y las decisiones que culminaron en uno de los momentos más impactantes de la historia. No solo conocerás los hechos, sino también las intrigas ocultas que cambiaron para siempre el curso de Roma. Y si este fascinante relato te intriga tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna revelación. Esto es solo el comienzo. Julio César no nació en el poder, pero desde joven mostró una ambición que lo llevaría a convertirse en uno de los líderes más influyentes de la historia. Su ascenso comenzó en las turbulentas calles de Roma, en una época marcada por la inestabilidad política y las guerras civiles. Proveniente de una familia patricia, César rápidamente se dio cuenta de que para sobrevivir y prosperar en el mundo político romano, necesitaba algo más que un nombre ilustre, necesitaba victorias, aliados poderosos y, sobre todo, la capacidad de inspirar lealtad y temor. César empezó su carrera militar en Asia Menor y, tras regresar a Roma, utilizó sus logros para cimentar su posición en la política romana. Su habilidad para forjar alianzas estratégicas fue crucial. Una de las más importantes fue su unión con Craso y Pompeyo en el primer triunvirato, un pacto que le permitió acceder a recursos y apoyo militar esenciales. Con esta base, César emprendió la conquista de la Galia, una campaña militar que no solo expandió los territorios romanos, sino que también elevó su reputación a niveles extraordinarios. Las victorias en la Galia, donde sometió a tribus enteras y acumuló riquezas incalculables, lo convirtieron en un héroe para sus soldados y en una figura de gran poder e influencia en Roma. Sin embargo,
su ambición no se detuvo en las victorias militares. César tenía una visión para Roma, una visión que implicaba un control absoluto y una ruptura con las tradiciones republicanas. Al regresar a Roma, cruzó el Rubicón con su ejército, aquel momento que simbolizó su desafío directo al Senado y el comienzo de una nueva guerra civil. César no solo quería ser el líder de Roma, quería reformar la república a su imagen, estableciendo un gobierno centralizado bajo su control. Su carisma, su capacidad para comunicar su visión y su disposición a tomar decisiones audaces lo llevaron a ser nombrado dictador perpetuo, un título que rompía con las antiguas tradiciones romanas y lo colocaba en una posición sin precedentes. El poder absoluto de César, aunque admirado por muchos, comenzó a sembrar miedo y resentimiento en los corazones de aquellos que una vez fueron sus aliados. Para algunos, César se había convertido en un salvador, en la figura que podía llevar a Roma a una nueva era de grandeza. Pero para otros, especialmente aquellos en el Senado, su creciente poder representaba una amenaza existencial para la República y sus valores fundamentales. Cada título que asumía, cada reforma que implementaba, alejaba a Roma un paso más de su sistema republicano y la acercaba a una monarquía disfrazada. Pero, ¿cómo este ascenso meteórico generó tanto temor y resentimiento entre sus propios aliados? Lo que sigue revela el lado oscuro del poder en Roma, donde la ambición y el miedo se entrelazan y donde los amigos pueden convertirse en los peores enemigos. Descubriremos cómo las tensiones ocultas y los celos personales se convirtieron en la chispa que desencadenó la conspiración más famosa de la historia romana. No te lo pierdas. A medida que Julio César consolidaba su poder, la atmósfera en Roma se volvía cada vez más tensa. Mientras muchos lo veían como un líder visionario capaz de guiar a Roma hacia una nueva era, otros lo consideraban una amenaza directa al corazón de la República. En los oscuros corredores del Senado, surgió una conspiración silenciosa, motivada por un miedo creciente, el temor de que César no solo se convertiría en un tirano, sino que destruiría todo lo que la República Romana representaba. La conspiración tomó forma lentamente, impulsada por un grupo de senadores que veían en César un peligro inminente para sus propias posiciones y para la libertad de Roma. Entre los principales conspiradores se encontraban Casio y Bruto, dos figuras cuyas vidas y motivaciones estaban intrínsecamente ligadas al destino de la República. Casio, un veterano militar y político astuto, fue uno de los primeros en alzar la voz contra César. Casio había servido bajo el mando de César en la campaña de la Galia, pero su ambición y su orgullo lo llevaron a desconfiar del creciente poder de su antiguo comandante. Para Casio, César representaba el fin de la libertad romana y el comienzo de una tiranía en la que ningún hombre, por poderoso que fuera, estaría a salvo. Sus celos y su desconfianza lo convirtieron en el arquitecto de la conspiración, convencido de que la única forma de salvar a Roma era eliminar a César. Bruto, por otro lado, era un hombre de principios. Hijo adoptivo de César y descendiente de una de las familias más antiguas de Roma, Bruto se encontró dividido entre su lealtad personal hacia César y su amor por la República. Para Bruto, la idea de traicionar a César era casi impensable, pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que él y muchos otros consideraban una amenaza real, que César se estaba convirtiendo en un monarca disfrazado. Convencido por Casio y otros conspiradores de que el asesinato de César era un acto necesario para preservar la libertad de Roma, Bruto finalmente decidió unirse a la conspiración, asumiendo un papel de liderazgo en la misma. Estos hombres, junto con otros senadores, comenzaron a reunirse en secreto, conspirando para devolver la República a sus antiguas glorias. El miedo a que César declarara un reino y se coronara a sí mismo como rey motivó sus acciones. Pero detrás de su aparente patriotismo, cada uno de ellos tenía sus propias motivaciones, ya fuera el deseo de poder, el miedo a perder sus privilegios, o una mezcla de lealtad y resentimiento personal. Estos hombres estaban convencidos de que debían salvar a la República, pero, ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar?
La decisión de asesinar a un hombre tan poderoso como César no se tomó a la ligera. Fue un acto de desesperación, impulsado tanto por el idealismo como por la ambición, y su ejecución requeriría una coordinación y una valentía que pondrían a prueba a cada uno de los conspiradores. En el siguiente punto, exploraremos cómo los días previos al asesinato estuvieron llenos de presagios, advertencias y decisiones críticas. ¿Cómo se prepararon los conspiradores para el acto más audaz y peligroso de sus vidas? ¿Y cómo respondieron a las señales que parecían presagiar el desastre? Lo que sigue te llevará al corazón de la conspiración, donde el destino de Roma estaba a punto de ser sellado en sangre. No te lo pierdas. En los días previos al fatídico 15 de marzo del 44 a.C., una serie de presagios y advertencias inquietantes comenzaron a rodear a Julio César. Estos signos parecían anunciar que algo terrible estaba por suceder, pero a pesar de las crecientes señales, César, confiado en su destino, decidió ignorarlos y continuar con sus planes. Lo que podría haber sido un momento de reflexión y precaución se convirtió, en cambio, en la antesala de una tragedia. Uno de los presagios más inquietantes fue el sueño de Calpurnia, la esposa de César. La noche anterior a los ides de marzo, Calpurnia soñó que veía a César muerto, con su sangre corriendo como un río a través de Roma. Desesperada, imploró a su marido que no asistiera al Senado ese día. Calpurnia no era la única que tenía malos augurios. Los arúspices, sacerdotes romanos que interpretaban la voluntad de los dioses a través de las entrañas de los animales sacrificados, también advirtieron a César de que el día sería peligroso para él. Incluso un vidente había advertido previamente a César de cuidarse de los ides de marzo, una advertencia que resonaría como una siniestra profecía. Pero Julio César no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Para él, el destino ya estaba sellado, y ningún presagio o advertencia podía cambiar lo que estaba por venir. Era un hombre acostumbrado a desafiar las probabilidades, a enfrentarse a enemigos superiores y salir victorioso. A pesar de las súplicas de Calpurnia y los consejos de sus amigos, César decidió que asistiría a la reunión del Senado. Su confianza en sí mismo y en su destino, alimentada por años de éxito y poder, lo llevó a creer que estaba por encima de cualquier amenaza. El día de los ides de marzo, César se dirigió al Senado. En su camino, recibió una nota de Artemidoro, un profesor de filosofía griego, que contenía los nombres de los conspiradores y detallaba el complot para asesinarlo. Sin embargo, ya fuera por arrogancia o por distracción, César no leyó la nota, guardándola entre otros documentos para revisarla más tarde. Este fue el último de los muchos avisos que César ignoró antes de entrar al Senado, donde sus supuestos amigos y aliados lo esperaban con dagas ocultas bajo sus togas. Las señales eran claras, pero César eligió ignorarlas, que llevó a su trágico final. La combinación de su inquebrantable confianza, su sentido del destino y quizás un toque de fatalismo lo llevaron directamente a las manos de sus asesinos. La historia que sigue es la culminación de semanas de conspiración y años de tensiones acumuladas, y culmina en uno de los momentos más dramáticos de la historia de Roma. En el próximo punto, nos adentraremos en ese fatídico día, donde la traición se consumó en pleno Senado. Descubre cómo los conspiradores llevaron a cabo su plan y cómo César enfrentó su destino final en el lugar donde una vez había gobernado con poder absoluto. No te lo pierdas. El 15 de marzo del 44 a.C., conocido en la historia como los ides de marzo, amaneció como cualquier otro día en Roma, pero en las sombras, una conspiración mortal estaba a punto de alcanzar su clímax. Julio César, a pesar de las advertencias y presagios que había recibido en los días anteriores, decidió presentarse en la reunión del Senado. Vestido con su toga púrpura, símbolo de su poder y estatus, César se dirigió al Teatro de Pompeyo, donde se llevaría a cabo la sesión. Al entrar al Senado, César fue recibido con los habituales saludos y reverencias, pero detrás de esas expresiones de respeto se ocultaban las intenciones asesinas de un grupo de senadores.
Los conspiradores, liderados por Casio y Bruto, habían planeado cuidadosamente cada detalle de ese día. Sabían que atacar a César en el Senado, rodeado por sus iguales, no solo sería un acto de traición, sino un golpe simbólico contra el creciente poder del que había sido su líder. César tomó su asiento, y la sesión comenzó. Fue entonces cuando uno de los conspiradores, Tilio Cimbro, se acercó a César con una petición, aparentemente inofensiva, para el regreso de su hermano exiliado. Mientras Cimbro hablaba, se acercó más a César y de repente agarró su toga como señal para que los demás conspiradores actuaran. En un instante, las dagas salieron a la luz y los senadores que alguna vez se habían arrodillado ante César ahora lo atacaban con una ferocidad implacable. El primer golpe fue propinado por Casca, alcanzando a César en el hombro. Sorprendido y herido, César intentó defenderse, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba rodeado. Uno tras otro, los conspiradores lo apuñalaron. César luchó por mantenerse en pie, pero el número de heridas y la fuerza de los ataques pronto lo debilitaron. Fue entonces cuando Bruto, a quien César consideraba casi un hijo, avanzó con su daga. Al ver a Bruto entre los atacantes, César pronunció las palabras que la historia ha inmortalizado: «¿Tú también, Bruto?». Con esa frase, la traición se hizo completa. Herido de muerte, Julio César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, el mismo hombre a quien había derrotado en la guerra civil años antes. Los conspiradores, después de asegurarse de que César estaba muerto, dejaron caer sus dagas y se retiraron, cubiertos con la sangre de aquel que alguna vez había sido el hombre más poderoso de Roma. El Senado se convirtió en el escenario de un asesinato brutal, pero, ¿qué pasó después de que la sangre de César manchara la historia de Roma? El impacto de su muerte resonaría en toda la ciudad y más allá, desatando una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia romana para siempre. La muerte de César no trajo la paz que los conspiradores esperaban, sino más bien un caos que sumió a Roma en un conflicto aún mayor. En el siguiente punto, exploraremos las consecuencias inmediatas de este asesinato, cómo reaccionaron los ciudadanos de Roma y qué hicieron los conspiradores para enfrentar las repercusiones de su acto. Lo que sigue es una historia de caos, venganza y lucha por el poder que definirá el destino de Roma. El asesinato de Julio César no solo marcó el final de una era en Roma, sino que también desató un caos inmediato que sacudió los cimientos de la República. En los momentos que siguieron a su muerte, el Senado, que había sido testigo del brutal acto, quedó sumido en el pánico y la confusión. Los senadores, temerosos de lo que podría ocurrir a continuación, huyeron despavoridos del teatro de Pompeyo, dejando atrás los cuerpos ensangrentados de César y la idea de un futuro incierto. La noticia de la muerte de César se extendió rápidamente por Roma, provocando una mezcla de shock, horror e incredulidad entre la población. Para muchos, César había sido un líder querido, un hombre que había llevado a Roma a nuevas alturas de poder y gloria. Pero para otros, especialmente entre los que apoyaban a la República, su muerte era vista como un acto necesario para salvar la libertad romana. Sin embargo, lo que todos compartían era el miedo a lo que vendría después. ¿Qué significaba la muerte de César para el futuro de Roma? ¿Qué fuerzas se desatarían en su ausencia? Los conspiradores, lejos de ser recibidos como salvadores, se encontraron rápidamente en una posición precaria. Aunque habían planeado el asesinato como un acto para restaurar la República, no habían anticipado completamente el caos que seguiría. Se enfrentaban ahora a la furia del pueblo, a la incertidumbre política y a la posibilidad de que sus vidas estuvieran en peligro. Bruto y Casio, dos de los principales conspiradores, sabían que debían actuar rápidamente para consolidar su control, pero el terreno político de Roma estaba lejos de ser estable. La muerte de César resolvió un problema, pero desató muchos más. Su asesinato creó un vacío de poder que nadie estaba preparado para llenar de inmediato. Los aliados de César, incluidos hombres como Marco Antonio y Octavio, no iban a permitir que su muerte quedara sin respuesta.
Estos líderes, con sus propias ambiciones y lealtades, comenzaron a maniobrar para tomar el control, mientras que los conspiradores intentaban justificar sus acciones y mantener la república a flote. La lucha por el poder que siguió al asesinato de César no solo sumió a Roma en la incertidumbre, sino que también dividió a la ciudad en facciones enfrentadas. Las calles de Roma se convirtieron en un campo de batalla ideológico, con ciudadanos tomando partido por los distintos líderes en pugna. El Senado, que una vez había sido el centro del poder en Roma, ahora se veía impotente ante la fuerza de las emociones desatadas y las luchas internas que estallaron por doquier. La muerte de César no trajo la paz que los conspiradores esperaban, sino que sembró las semillas de una nueva guerra civil. La pregunta que ahora todos se hacían era, ¿quién tomaría el control de Roma? La lucha por el poder estaba a punto de comenzar y las consecuencias serían devastadoras para la República. En el próximo punto, exploraremos cómo Marco Antonio, el más cercano aliado de César, utilizó la furia del pueblo para dirigirla contra los conspiradores, y cómo su famoso discurso se convirtió en un punto de inflexión que cambió el rumbo de la historia. No te lo pierdas. Con el asesinato de Julio César, Roma se encontraba en un estado de conmoción y caos, pero fue Marco Antonio quien vio en este trágico evento una oportunidad para cambiar el curso de la historia. Como uno de los más cercanos aliados y amigos de César, Marco Antonio estaba decidido a vengar su muerte y utilizar el poder de la oratoria para transformar el dolor del pueblo en un arma contra los conspiradores. El día del funeral de César, Marco Antonio se dirigió al Foro Romano, donde una multitud se había reunido para rendir homenaje al líder caído. Bruto y los demás conspiradores, conscientes de la influencia de Antonio, habían intentado neutralizarlo políticamente, permitiéndole hablar en el funeral solo bajo la condición de que no atacara directamente a los conspiradores. Pero Marco Antonio, astuto y calculador, tenía otros planes. Antonio comenzó su discurso de manera aparentemente conciliadora, refiriéndose a los conspiradores como honrados hombres y a César como un amigo fiel y justo. Sin embargo, a medida que avanzaba en su oratoria, comenzó a sembrar dudas en la mente de la multitud. Con cada palabra, Marco Antonio cuestionaba las razones detrás del asesinato, subrayando las cualidades de César, su generosidad hacia el pueblo y su rechazo a la corona que se le había ofrecido. Mostró al pueblo el testamento de César, que dejaba generosos legados a los ciudadanos de Roma, y reveló su cuerpo ensangrentado, señalando las heridas que habían sido infligidas por aquellos que él consideraba amigos. Este discurso, que empezó con un tono de aparente moderación, se convirtió en una poderosa manipulación emocional. Marco Antonio jugó con los sentimientos de la multitud, transformando la simpatía por César en furia contra los conspiradores. Su habilidad para alternar entre la alabanza a los honrados hombres y la condena implícita de sus acciones fue un ejemplo magistral de retórica política. La multitud, inicialmente dividida, pronto se unió en una ira colectiva, dispuesta a vengar la muerte de César. El discurso de Marco Antonio no solo cambió la opinión pública, sino que también encendió las llamas de la violencia en Roma. Los ciudadanos, ahora convencidos de que habían sido traicionados por los conspiradores, se lanzaron a las calles en busca de venganza. La ciudad cayó en el caos, y los conspiradores, que esperaban restaurar la república, se encontraron enfrentando la furia de un pueblo enfurecido. El pueblo fue manipulado con palabras hábiles, pero ¿cómo se vengaría la muerte de César? Lo que siguió fue una cacería implacable de los conspiradores, liderada por Marco Antonio y los aliados de César. La muerte de César había desatado una cadena de eventos que no solo buscarían justicia, sino que también llevarían a Roma a un nuevo capítulo de su historia, lleno de violencia, venganza y guerra. En el próximo punto, exploraremos cómo los conspiradores fueron perseguidos y cómo la lucha por el poder se intensificó, llevando a Roma a una nueva guerra civil. No te lo pierdas. Tras el incendiario discurso de Marco Antonio, la ciudad de Roma se sumió en una oleada de violencia y caos. El pueblo,
enfurecido por el asesinato de Julio César, exigía venganza, y Marco Antonio no tardó en dirigir esta ira popular hacia los conspiradores. Lo que siguió fue una implacable persecución de aquellos que habían levantado sus dagas contra el dictador, un capítulo sombrío que llevó a Roma al borde de una nueva guerra civil. Los conspiradores, conscientes de que la marea había cambiado en su contra, se vieron obligados a huir de Roma. Bruto y Casio, los principales instigadores del asesinato, se refugiaron en el este, donde comenzaron a reunir fuerzas para enfrentarse a las legiones leales a César. Sabían que la batalla por el control de Roma aún no había terminado y que debían prepararse para una guerra que decidiría el destino de la República. Marco Antonio, Octavio, el joven heredero de César, y Lépido formaron el segundo triunvirato, una alianza poderosa cuyo objetivo principal era eliminar a los asesinos de César y consolidar su control sobre Roma. Con el respaldo de las legiones, el triunvirato lanzó una campaña militar para capturar y castigar a los conspiradores. La caza fue implacable. A medida que las fuerzas del triunvirato avanzaban, los conspiradores fueron acorralados, enfrentando un destino que sabían era inevitable. La culminación de esta persecución ocurrió en la batalla de Filipos en el 42 a.C., donde las fuerzas de Bruto y Casio se enfrentaron a las legiones del triunvirato. A pesar de su determinación, los conspiradores fueron derrotados. Casio, viendo la derrota inminente, optó por quitarse la vida antes de ser capturado. Poco después, Bruto, atrapado y sin esperanza de victoria, siguió el mismo destino, eligiendo el suicidio como una salida honrosa. La muerte de Bruto y Casio marcó el fin de la resistencia republicana, pero también dejó una pregunta que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Fue esta caza de los conspiradores un acto de justicia o simplemente una venganza despiadada? Para muchos, la muerte de César fue una traición que debía ser castigada, y la eliminación de los conspiradores fue vista como una restauración del orden. Pero para otros, lo que ocurrió fue un ciclo de violencia impulsado por el deseo de poder y control, más que por un verdadero sentido de justicia. ¿Crees que la muerte de los conspiradores fue justicia o venganza? Este es un dilema que sigue resonando hoy en día, cuando reflexionamos sobre el precio del poder y las consecuencias de la traición. Comparte tu opinión en los comentarios. Será interesante debatir sobre la delgada línea que separa la justicia de la venganza. Con la caída de los conspiradores, Roma se preparaba para un nuevo capítulo en su historia. Pero aunque los asesinos de César habían sido eliminados, las luchas por el poder estaban lejos de terminar. En el próximo punto, exploraremos cómo el asesinato de César y la subsecuente caza de los conspiradores allanaron el camino para el surgimiento del imperio bajo Augusto, cambiando Roma para siempre. No te lo pierdas. El asesinato de Julio César, lejos de salvar a la República Romana, aceleró su inevitable declive y preparó el terreno para el surgimiento de un nuevo orden, el Imperio Romano. A medida que la sangre de César se secaba en el suelo del Senado, las fuerzas que él había desatado durante su vida comenzaron a transformar Roma de maneras que los conspiradores nunca podrían haber previsto. En lugar de restaurar la República, su muerte allanó el camino para el ascenso de un líder aún más poderoso, su heredero adoptivo, Octavio, quien sería conocido como el emperador Augusto. El asesinato de César fue un punto de inflexión en la historia romana. Los conspiradores creían que eliminando a César, pondrían fin a la concentración de poder y devolverían el control a las instituciones republicanas. Pero en realidad, lo que lograron fue desatar una serie de conflictos que culminaron en la caída definitiva de la República. La guerra civil que siguió al asesinato de César debilitó aún más el sistema político republicano, que ya estaba fracturado por décadas de luchas internas y ambiciones desmedidas. El joven Octavio, astuto y políticamente hábil, vio una oportunidad en la muerte de César. Alianzas estratégicas, como su participación en el segundo triunvirato junto a Marco Antonio y Lépido, y su eventual enfrentamiento con Antonio, le permitieron consolidar su poder y eliminar a sus rivales.
Octavio supo presentarse no solo como el legítimo sucesor de César, sino también como el salvador de Roma, alguien que podría traer estabilidad a una ciudad devastada por años de guerra. En el año 27 a.C., Octavio fue proclamado Augusto, el primer emperador de Roma. Este título marcó el fin oficial de la República y el inicio del Imperio, un régimen que perduraría por más de 400 años y que transformaría a Roma en una potencia global sin precedentes. Bajo el liderazgo de Augusto, Roma vivió un periodo de relativa paz y prosperidad conocido como la Pax Romana, pero este nuevo orden también significó la pérdida de las libertades republicanas que los conspiradores habían intentado preservar. El legado de César, sin embargo, no se limitó a su muerte y al ascenso de Augusto. Durante su vida, César había implementado reformas que perduraron mucho después de su asesinato, como la reorganización del calendario, el calendario juliano y la expansión de los derechos de ciudadanía. Su enfoque en la centralización del poder y la creación de un gobierno más eficiente sentó las bases para el sistema imperial que gobernaría Roma en los siglos venideros. César se convirtió en una figura mítica, venerada como un dios por muchos y recordada como un hombre que, para bien o para mal, cambió el curso de la historia romana. El asesinato de César no salvó a la República, ¿o era ese el verdadero propósito? Es posible que los conspiradores, al eliminar a César, pensaran que estaban protegiendo la República, pero en realidad desencadenaron los eventos que llevarían a su fin. Su legado continúa vivo en la historia, no solo como el hombre que fue asesinado en el Senado, sino como el arquitecto de un nuevo tipo de gobierno que transformó Roma y, por extensión, el mundo. En el próximo y último punto, reflexionaremos sobre las lecciones que se pueden aprender de esta conspiración mortal y cómo la historia de César sigue resonando en la política y el poder hasta el día de hoy. No te lo pierdas. El asesinato de Julio César en los Ides de marzo fue un evento que sacudió los cimientos de Roma y cambió para siempre el curso de la historia. Lo que comenzó como una conspiración para salvar la República terminó siendo el catalizador que marcó su fin definitivo. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo las ambiciones desmedidas, los temores profundos y las traiciones calculadas convergieron en un acto que no solo eliminó a un líder poderoso, sino que también desató un conflicto que transformó a Roma en un imperio. Los conspiradores, liderados por figuras como Bruto y Casio, actuaron con la convicción de que estaban protegiendo a Roma de un tirano. Sin embargo, en su intento por preservar la libertad republicana, desataron fuerzas que llevaron a la consolidación de un poder aún mayor bajo Augusto. La muerte de César no restauró la República, más bien, abrió la puerta a un nuevo orden que definió la política romana durante los siglos siguientes. Las lecciones de esta conspiración mortal son profundas y atemporales. La historia de Julio César nos recuerda los peligros de la ambición descontrolada, el poder absoluto y la traición en el corazón de la política. Nos muestra cómo los actos de unos pocos pueden cambiar el destino de una nación, y cómo las decisiones basadas en el miedo y la desconfianza pueden tener consecuencias inesperadas y duraderas. Invito a todos a reflexionar sobre estas lecciones. ¿Qué nos enseña la historia de César sobre el poder y la ambición? ¿Cómo influye la traición en el curso de la política y el destino de los líderes? Estas preguntas no solo son relevantes para entender la historia de Roma, sino que también nos ofrecen perspectivas sobre los desafíos que enfrentamos en el mundo actual. Si esta historia de conspiraciones en Roma te ha dejado con ganas de más, suscríbete y activa las notificaciones para seguir explorando los grandes momentos de la historia. Hay mucho más por descubrir, y este es solo el comienzo de un viaje fascinante a través del tiempo y los eventos que han dado forma a nuestro mundo. No te lo pierdas.